están mis amigos? Bienvenidos a Verdades que Liberan. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda su amigo de siempre, el pastor Juan Carlos Ulloa, compartiendo un día más verdades de la palabra de Dios, verdades que liberan. Uno de los mayores problemas que podemos tener las personas son nuestros temores. Los temores nos vuelven esclavos a veces. Los temores también tienen su origen en la falta de fe. ¿Ha escuchado tal vez usted aquella frase: del dicho al hecho hay mucho trecho? Una cosa es lo que decimos, pero otra cosa es cómo actuamos cuando enfrentamos alguna circunstancia, alguna situación. Es ahí donde podemos ver si una persona realmente tiene una fe práctica y no solamente una fe mental o teórica, sino realmente pone en práctica la fe. Cuando vivimos circunstancias realmente comprometedoras o difíciles. Una vez estaba en un bus viajando a casa y subieron a robar en ese bus. Lo primero que oré fue: Dios, hazme invisible, guárdame hoy. Robaron de atrás hacia adelante a todo el mundo y a mí no me miraban ni me tocaron, y yo decía, y tenía el teléfono en la mano, decía, bueno, si me piden se los doy. Había orado que Dios me haga invisible, pero estaba con el teléfono listo para darle a los delincuentes. Ellos se bajaron, se fueron, yo me quedé más adelante y me decía, ¿por qué no me robaron a mí? Luego recordé que había orado que Dios me haga invisible y pude experimentar que realmente yo era invisible a ellos. No me tocaron, no me robaron, no me molestaron, ni siquiera me miraron. Pero una cosa es lo que yo oré y otra cosa es lo que yo creía. Porque al tener el teléfono en la mano listo para dárselos, es porque realmente estaba diciendo, bueno, oré por si acaso, pero igual voy a estar listo para darlos. No era realmente una fe segura de que no me iba a pasar nada. Ya después, reflexionando en lo que había pasado, pude entender que Dios escuchó mi oración y me había hecho invisible para ellos. Gracias al Señor, no me quitaron nada. Y así es con la fe. Cuando alguna situación nos llena de temores, entonces ese temor opaca la fe. A veces reemplaza a la fe. El temor nos esclaviza, el temor nos lleva a hacer cuantas cosas. Mire, la fe permitió que Pedro caminara sobre las aguas, pero el temor, cuando miró la tormenta y dejó de mirar a Cristo, hizo que Pedro empezara a hundirse en el mar. La fe, decían los discípulos de Jesús, te seguiremos hasta la muerte si es necesario. Por ahí dijo alguien, vamos a morir también con él. Pero el temor, cuando ya vieron que Jesús estaba siendo arrestado, que lo estaban llevando los soldados, todos ellos corrieron y no quedó uno. Y así hay tantas circunstancias que podemos ver donde el temor prevaleció a la fe. Y eso pues no permite ver el poder de Dios, ver la gloria de Dios. Podemos ver en la palabra de Dios muchas historias respecto a eso. Y es por eso que también en la palabra de Dios usted encuentra muchas veces la frase: no temas. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No temas, esfuérzate y sé muy valiente. Todos los textos que usted puede encontrar hablan de dejar a un lado el temor y creerle a Dios, confiar en Dios completamente. Aquellos que pusieron toda su confianza en Dios pudieron ver su poder y su gloria manifestarse. Pero aquellos que se dejaron llevar por el temor, tal vez llevaron un sabor amargo de la situación o dejaron un mal precedente en cuanto a su fe. Y uno de los hombres de Dios, llamado el Padre de la Fe, en toda su biografía, en todo su testimonio, encontramos un mal precedente de una situación que él vivió, donde no puso en acción su fe, sino más bien el temor. Lo encontramos en la historia de Abraham, Génesis capítulo 12. A partir del versículo 10 encontramos esta historia. Dice, hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra.
Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. ¿Cómo puede hacer algo así el padre de la fe? Al entrar a Egipto, él se da cuenta de algo de lo que tal vez por años no se había dado cuenta. Porque dice: ahora conozco. Él había tenido a su lado una gran esposa, una esposa muy hermosa. Tal vez pocas veces se había dado cuenta, tal vez nunca le dijo: tú eres muy hermosa. Ahora que ve que su vida está en peligro por causa de la hermosura de su esposa, recién reconoce una de las virtudes de ella. Y no solamente eso, sino que toma una actitud egoísta, donde él está viendo por su seguridad, por su bienestar, aunque el precio sea deshacerse de esa hermosa esposa. Él está teniendo temor sobre su integridad, sobre su vida. Y la pregunta es: ¿por qué? Si Dios era amigo de Abraham, si Abraham hablaba con Dios, si Dios le había dicho a Abraham: yo soy tu escudo, yo te protejo. Abraham había obedecido a Dios, había salido de Ur de los Caldeos, había salido de su tierra, de su parentela, de la casa de su padre, había obedecido a Dios, había cruzado un desierto, había llegado a la tierra de Canaán, y luego él no se queda ahí donde Dios le había dicho, sino que continúa y va hacia Egipto, y había tenido este encuentro especial con Dios. Dios lo había llamado con un propósito. Él tenía el cuidado y la protección de Dios, él tenía la bendición, la cobertura de Dios. Pero cuando llega a Egipto, él empieza a llenarse de temor, de miedo, y ese miedo está opacando su fe, está reemplazando a su fe. El miedo está prevaleciendo en la vida de Abraham. Tiene miedo de que lo maten a él por causa de su esposa. Está diciendo: para quedarse con mi esposa me van a matar, así que tú vas a decir que eres mi hermana. Al hacer eso, él está exponiendo a que puedan quitarle a su esposa, como realmente sucedió. Más adelante dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. ¿Puede usted imaginar? Esa frase no es una exageración, no es una hipérbole. Dice: era hermosa en gran manera, lo cual está diciendo pues que Abraham tenía una Miss Universo por esposa. También lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella. Y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Mire, cuando los egipcios miraron a esta mujer, era una mujer realmente diferente, sin precedentes. Los egipcios no habían visto una mujer tan hermosa. Y la alabaron, la elogiaron. Incluso la llevaron delante del faraón. Miren, ellos eran unos extranjeros, estaban llegando a ese país, pero fueron a llegar al mismo palacio de faraón porque sobresalía no la fe de Abraham, la belleza de esta mujer. Y él reconoce ese peligro. Tal vez ya conocía la costumbre de los faraones, de los reyes, de tomar las mujeres que ellos querían o que les gustaba. Y pues, imagínese el caso de David. Tomó a Betsabé mandando a matar a su marido. Y tal vez Faraón pudo haber hecho lo mismo. Tal vez existían esas costumbres entonces. Y él dice: no, mi vida está en peligro por causa tuya. Así que tú vas a decir que eres mi hermana. Exponiendo a su mujer a que le sea arrebatada, a que le sea tomada por otra persona. Realmente es una actitud tan egoísta. Es una actitud de desprecio a su esposa por preservar su vida. Jesús nos enseñó algo diferente. Él dijo: nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por su hermano. Bueno, Abraham nunca había escuchado esas palabras.
Pero él, el padre de la fe, ahora se convierte en un incrédulo. Dice la palabra de Dios, el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Él no está proveyendo cobertura, seguridad, protección, su vida misma para proteger a su esposa, sino que ahora está usando a su esposa como un escudo y como un objeto de obtener un beneficio personal. Mire, el faraón había tomado a Sara, el faraón le había dado a Abraham la dote por ella, por su hermana, le había dado ovejas, vacas, asnos, siervas, criadas, camellos, y él estaba feliz con tantas cosas, aunque su esposa había sido tomada como un objeto. Qué tremendo, hermanos. ¿Cómo puede el padre de la fe hacer algo así? Si hay algo que tiene la Biblia de interesante, es que no oculta el pecado de los siervos de Dios, sino muestra su humanidad tal como ellos eran, para de esa manera también mostrar que Dios ama al pecador, aunque aborrece el pecado, y que Dios tomó de lo vil y menospreciado de este mundo para mostrarnos su poder, su gloria, su misericordia, su compasión. Ninguno de nosotros calificamos ni somos competentes para ser siervos de Dios. Él, en su misericordia, por su gracia, somos lo que somos. Y toda competencia viene del Señor. Y esa es la realidad con Abraham. Pero ¿qué sucede? Dice, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? ¡Qué tremendo! Ahora dice, he aquí tu esposa, tómala y vete. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. El faraón empieza a experimentar en su hogar, en su familia, en su nación, grandes plagas que Dios había mandado para castigar lo que él había hecho de tomar a una mujer casada, de estar en un estado de adulterio ya. Y él le dice, mira, ¿por qué no me declaraste que es tu esposa? ¿Por qué me mentiste que es tu hermana? Y ahora me han venido todas estas cosas. Ahora pues, toma a tu esposa, vete. Abraham es expulsado de Egipto. En primer lugar, por estar donde no debía estar. Dios no le había dicho que vaya a Egipto. Dios le había dicho que vaya a la tierra de Canaán, donde le iba a dar por posesión a él. Pero él, mirando más allá de lo que tenía que ver, de los propósitos de Dios, tal vez buscando sus propios propósitos, sus propios beneficios, entonces hace lo que hace, va a Egipto y luego entra en un estado de temor, trata de poner en primer lugar su vida y luego esto le trae grandes problemas, tanto a Faraón, a esa nación, como para Abraham. Abraham tiene que ser expulsado de Egipto y no le queda otra cosa que regresar al lugar donde Dios le había dicho. Esta historia usted la encuentra en varios lugares en la Biblia. Lo mismo pasó con Noemí, su esposo y sus hijos. En vez de permanecer en el lugar que Dios les había dado, se fueron a Moab y allá murió su esposo, sus hijos, y Noemí regresa en la miseria, solo con una nuera que quiso acompañarla. Porque no se quedaron en el lugar donde Dios había establecido para ellos, en el lugar del propósito de Dios, sino que se fueron dudando de la provisión de Dios. Dios visitó al pueblo de Israel y cuando Noemí se entera de eso regresa a su tierra, pero ya no regresa con su familia, porque habían salido de los planes de Dios. Abraham hace lo mismo, en vez de quedarse en la tierra de Canaán, que Dios le había dicho que le iba a dar como posesión, desciende a Egipto y luego se enfrenta con esta situación, donde pone en primer lugar sus temores antes que su fe. Él debió confiar en que Dios lo iba a proteger, que Dios lo iba a cuidar, que nadie le iba a arrebatar a su esposa, porque Dios cuidaba de él. Y Dios está demostrando que cuidaba de su esposa al no permitir que la tocaran y al mandar plagas contra Faraón y su gente. Bueno, hay un texto en un salmo que dice, no seas como el mulo sin entendimiento.
que hay que ponerle un freno, una brida para acercárselo al Señor. Y a veces caemos en la actitud del mulo. A veces volvemos a cometer los mismos errores. Alguien dijo que el sabio aprende de los errores de los demás, mientras que el tonto tiene que aprender de sus propios errores. Pero no hay peor cosa que volver a cometer el mismo error. Y el padre de la fe va a cometer el mismo error 2 veces y en otra ocasión va a hacer lo mismo. Más adelante, en el libro de Génesis, capítulo 20, vamos a ver cómo Abraham comete el mismo error. Dice el texto: de allí partió Abraham a la tierra del Negev y acampó entre Cades y Shur y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Miren, Abraham sale de Egipto, regresa a la tierra de Canaán, va a la tierra de Gerar, y a la gente de ese lugar le dice la misma mentira: ella es mi hermana. La gente alaba a esta mujer tan hermosa, y luego aún el rey Abimelech, el rey de Gerar, envía y toma a Sara. Es lo que le decía anteriormente. Al parecer había esta costumbre en aquel lugar: cuando un rey veía a una mujer que le agradaba, simplemente la tomaba por esposa, aunque tenía que dar la dote, aunque tenía que darle riquezas a su familia, dinero, ganado. Pero cuando un rey miraba a una esposa y ésta le agradaba, simplemente la tomaban por esposa. Al parecer Abraham conocía esa costumbre. Tal vez en Babilonia, donde él salió, en Ur de los Caldeos, hacían lo mismo. Y por eso él trata de precautelar su integridad, precautelar su vida, pero al costo de usar a su esposa como un escudo, como un objeto, olvidando que Dios era su escudo, que Dios le había dicho a Abraham: no temas, yo soy tu escudo, yo te engrandeceré, yo haré de ti una gran nación. ¿Cómo es que un hombre que habla con Dios, el padre de la fe, cuando enfrenta un momento de temor donde su vida está en peligro, entonces el temor reemplaza a su fe? El temor prevalece contra su fe. Él no confía en que Dios lo va a guardar, en que Dios va a protegerlo, en que Dios va a cuidar de su esposa, en que nadie iba a tocar a Abraham porque Dios estaba con él. Él olvida todo eso ante la circunstancia, ante el momento de temor. Flaquea en su fe. ¿A cuántos nos ha pasado lo mismo? Así que Dios advierte a este rey en sueños, le dice: de cierto vas a morir porque has tomado una mujer casada. Y este hombre se excusa ante Dios, le dice: pero matarás al inocente, yo no sabía, lo hice con inocencia. Y Dios reconoce y le dice: yo sé que lo has hecho de esa manera, yo sé que eres inocente en esto, por eso no te permití que la tocaras ni murieras. Ahora devuélvele, porque de no hacerlo ciertamente morirás. Y es interesante cuando Dios le dice: devuelve a su mujer. Y dice también: porque es profeta y orará por ti y vivirás. Qué interesante, cuando hablamos de la intercesión, Dios reconoce a Abraham como un profeta. Y también le dice que solamente bajo la oración de Abraham, su siervo, Abimelech iba a ser sanado. Ya que aún sin saberlo, y aún por culpa de Abraham mismo, la ofensa era contra Abraham
por ser marido de Sara y también contra Dios. Mire, qué tremendo. Solo la oración de Abraham podía sanar a Abimelech. Recuerde a los 3 amigos de Job. Solo la oración de Job iba a aplacar la ira de Dios y Dios iba a perdonar a estos 3 amigos. Esa es la autoridad que Dios da al intercesor, por el cual solamente su oración puede hacer que Dios aplaque la ira. Solo la oración de un intercesor puede expiar la ira de Dios. Por eso Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote y nuestro intercesor, quien intercede por nosotros. Y solamente su intercesión puede expiar la ira de Dios sobre nosotros. Por eso Él dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Más adelante dice el versículo, entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a los oídos de ellos, y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham, ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Miren, detrás del hombre de la fe había un hombre cobarde. Un hombre que siempre andaba con el miedo de que por causa de su mujer podían matarlo a él para quitarle a su mujer. Solamente reconocía la belleza de su esposa cuando su vida estaba en peligro, mas no realmente en el amor hacia ella y en protegerla y en dar su vida por ella. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Así el esposo debe dar su vida por su esposa. También el Señor nos dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. Mas el que pierda su vida por mi causa, la hallará. Abraham estaba tratando de salvar el pellejo él a costa de perder a su esposa. Y eso desagradaba a Dios. Estaba trayendo pecado sobre aquel lugar y también sobre sí mismo, al exponer a su esposa al adulterio. Y Dios no estaba agradado con Abraham por eso, pero amaba a Dios a Abraham y más bien castigaba a los que tomaban a su esposa. Pero realmente quien debería haber sido castigado era Abraham. Pero vemos ahí la gracia y la misericordia de Dios sobre él. Dice el versículo 14. Entonces Abimelech tomó vacas y ovejas y siervos y siervas y se lo dio a Abraham y le devolvió a Sarai su mujer. Mire, aparte de devolver a su esposa, él le da como una dote por esa disculpa por haber hecho aquello. Está pagando el precio que exigían en la costumbre aquella y que luego en la ley también, de la dote por las vírgenes, de la dote por una esposa. Y dijo Abimelech, he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo, he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Así fue vindicada. Mire, él está diciendo, Abraham es un velo ante los ojos de todos nosotros. Es decir, no podemos mirarte a ti, porque para mirarte a ti tenemos que mirar a Abraham. Abraham es quien cubre tu belleza, tu integridad. El rey reconoce eso y Abraham no lo reconocía, aún siendo el padre de la fe. Y estaba exponiendo a su esposa al riesgo del adulterio. Estaba prácticamente despojándose de su esposa, perdiendo a su esposa por salvar la vida, por salvar el pellejo, usando como un objeto a su esposa. Sin embargo, más bien el rey le reconoce, dice, él es un velo para ti, nadie puede mirarte, nadie puede tocarte, porque eres la mujer de Abraham.
y le es vindicada, es decir, es restaurada, es redimida con ese precio que da de 1000 monedas y le da ganado, vacas, para reconocer la dignidad de esta mujer. Una dignidad que ni su propio esposo lo había reconocido. Pero el rey lo está reconociendo porque había visto cómo Dios se había enojado y había castigado al rey. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Mire, toda esa gente habían quedado estériles como reprensión de Dios por haber tomado a una mujer casada, y no cualquier mujer, sino a la esposa de un profeta, la mujer de su siervo Abraham. ¿Sabe? Esto nos da una gran lección a todos nosotros. Ciertamente podemos decir, ¡ay, qué bruto que yo tengo fe! Pero el momento de las circunstancias que se presentan, donde nuestra vida está en peligro, es donde realmente se ve la fe. Tengo una frase que siempre la comparto. Cuando usted no está dispuesto a morir por Jesucristo, jamás estará dispuesto a vivir por Jesucristo. Y asimismo, las mismas palabras de Jesús. Nadie tiene mayor amor que aquel que pone su vida por su hermano. Nadie puede decir que ama a su esposa realmente si no está dispuesto a poner su vida por la integridad de ella, por la honra de ella, por la salud de ella, por el cuidado de ella. Si usted usa a su esposa como un objeto para su beneficio personal y está dispuesto a vender no su alma al diablo, a su propia esposa al diablo por obtener un beneficio personal, usted no ama a su esposa. Y realmente usted no tiene fe, no confía en Dios cuando busca escudarse en algo para precautelar su integridad. Realmente la verdadera fe es cuando usted se suelta en los brazos de Jesucristo y confía que Él es quien cuida. Él dice, el que toque a mi pueblo, el que toca a mis hijos, toca a la niña de mis ojos. Y Él dice que estamos en sus manos y que de ahí nadie nos arrebatará. ¿Cuánto realmente confía usted en Dios? ¿Dónde está depositada realmente su fe? ¿O el temor prevalece a la fe? Dios nos ama y el amor echa fuera todo temor. Cuando usted se refugia en el amor de Dios, todo temor puede ser vencido. Pero no deje que el miedo reemplace a la fe. ¿Sabe? Estos dos errores de Abraham, un día lo dejó como herencia a su propio hijo. Su hijo Isaac cometió el mismo error que había cometido Abraham. En el capítulo 26 de Génesis, desde el versículo 6, dice, habitó pues Isaac en Gerar, el mismo lugar donde había habitado Abraham. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Bueno, era familia de Sara, era de esa misma parentela. Así que imagínense, era muy hermosa. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Y llamando a Abimelech a Isaac, y le dijo, he aquí ella es de cierto tu esposa. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije quizás moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Mire, los errores de los hijos, de los padres, los arrastran los hijos y los cometen los hijos. También Isaac cometió el mismo error de su padre. En vez de confiar en el Dios que lo guardaba, que lo protegía, el Dios que era su escudo, su cobertura, usa a su esposa mintiendo, es mi hermana, exponiéndola al pecado. Pero este rey se da cuenta,
miraba cómo él acariciaba a su esposa. Y ciertamente no es lo mismo como una persona acaricia a su hermana que como acaricia a su esposa. Y qué importante es cuando usted sabe acariciar a su esposa. Qué importante es eso. Él acariciaba a su esposa, le hacía demostraciones de afecto. Y eso el rey lo pudo ver y dijo, no, ella es tu esposa. Y luego da la orden y le dice que nadie toque a esa mujer ni a este hombre, porque es su esposa. Y el que la toca morirá. Porque este hombre tenía el temor de que Dios pueda castigar a toda la nación por causa de ese pecado. Abraham también le dijo, es que yo creí que en este lugar nadie teme a Dios. Sin embargo, en ese lugar tenían más temor de Dios que el propio Abraham. Y le devolvieron a su esposa con una dote para reivindicarla, restaurando su dignidad. Estas cosas nos muestran que a veces la fe es reemplazada por el temor. Pero no debe ser así. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó esa enseñanza. En primer lugar, que el que quiera salvar su vida, la perderá. Cuando usted quiere salvar su vida en sus propios medios, usted perderá esa vida. Usted no tendrá quien lo apoye. Pero también dice, mas el que pierda su vida por mi causa, él encontrará la vida eterna. Cuando usted está dispuesto a morir por Cristo Jesús, no le importa ningún temor. Como los amigos de Daniel que estuvieron dispuestos a ir al horno de fuego. Como José que estuvo dispuesto a ir a la cárcel para no pecar contra Dios. Como Daniel que estuvo dispuesto a que lo manden al foso de los leones. Y como cuántos hombres de Dios prefirieron morir en los circos romanos, devorados por leones, pero proclamando Jesucristo es el Señor. Él es nuestro Kyrios, nuestro Rey. Y prefirieron morir y dar sus vidas antes que buscar la forma de salvar la vida o salvar el pellejo o darle importancia a su integridad. Ellos prefirieron ofrendar sus vidas al Señor. Como dice en Romanos 12, debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y también Jesús dijo que nadie tiene más amor que aquel que pone su vida por su hermano o por su esposa. No permita que el temor reemplace su fe. Deposite su fe total y absolutamente en Dios. No importa las circunstancias, no flaquee en su fe. No se doblegue, permanezca fiel hasta la muerte y usted recibirá la corona de la vida. El Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Muchas bendiciones.